Cordial saludo para todos y todas. En esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio que nos va a permitir acercarnos a los conceptos que estamos trabajando en el curso de simulación. Específicamente vamos a realizar el ejercicio de la lotería instantánea, que consiste en lo siguiente. Nos dicen, consideremos una lotería instantánea tipo tarjeta, en donde cada tarjeta tiene tres filas y en cada fila hay dos casillas. Una tiene un valor de 1000 y la otra tiene un valor de 5000. Siempre van a estar esos dos valores en alguna de esas dos casillas. Usted destapa por fila y si los tres números obtenidos son iguales, entonces usted gana esa cantidad y si no, el premio que recibe es cero. Ahora la pregunta es cuánto es lo mínimo que usted debe cobrar por cada boleto. Para poder resolver este problema, entonces hay que considerar que esta lotería puede ser comprada por muchas personas. Y esas personas van a ganar 1000, 5000 o cero, dependiendo de la suerte que tengan en un momento determinado. En todo caso, desde el punto de vista del vendedor de la lotería, lo que es realmente importante es cuánto en promedio le está pagando a cada uno de ellos por jugar esa lotería, dado que eso que son sus egresos debe ser igual como mínimo a los ingresos que él reciba. Bajo esa lógica, lo mínimo que él debería cobrar por cada boleto debe ser igual a la cantidad promedio que está pagando o que pagaría a cada jugador de esta lotería bajo las condiciones en las cuales se ha planteado el problema. Luego vamos a comenzar con el planteamiento de este problema a través de un ejercicio en Visual Basic for Application en una hoja de cálculo de Excel. Entonces vamos a Excel. En Excel vamos a ir con el comando Alt F11 al módulo de programador. Y cuando estemos en el módulo de programador, lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic en el botón insertar. Vamos a insertar un módulo y una vez estamos acá tenemos listo, digamos, nuestro lienzo para comenzar con el proceso de programación. Para arrancar, pues vamos a marcar la opción o vamos a llamar nuestro archivo con la opción sub. A esto lo vamos a llamar sublotería. Y sublotería, una vez lo escribimos y le damos enter, va a ser complementado con el comando en sub. Entre sub y en sub va a estar toda la información que compone nuestro problema. Lo primero que vamos a pensar es a qué se parece ese problema de la lotería instantánea. Si analizamos, dado que nosotros destapamos una fila y lo que hacemos es destapar una única casilla de esa fila por vez, lo que tenemos son dos eventos con la misma probabilidad. Si pensamos, destapar una fila de esta lotería es equivalente a realizar un lanzamiento de moneda. Pero, pues, es un lanzamiento de moneda que se debe hacer tres veces y una vez obtenemos esos resultados y los comparamos, vamos a saber qué tipo de premio hemos obtenido. Entonces, destapar una fila es como lanzar una moneda. Luego, eso es relativamente fácil de hacer. Vamos a empezar a programar este modelo. Vamos a partir de representar primero cómo se destapa una lotería y luego vamos a configurar o a dar el resto de elementos para poder dar la respuesta al problema. Entonces, lo primero que haríamos sería generar un número aleatorio, R es igual a RND, y luego pues nos preguntaríamos cómo es ese número aleatorio. Si ese número aleatorio que generamos es menor a 0.5, entonces vamos a asignarle un resultado a el descubrimiento de esa casilla. Por ejemplo, vamos a decir que el resultado es igual a 1000. En este caso estamos diciendo
que la probabilidad de sacar 1000 es igual a 0.5. Y si no, es decir, si ese número aleatorio no es menor a 0.5, sino que es mayor o igual, el resultado que realmente nos encontramos luego de destapar esa casilla fue 5000. Cerramos el if que abrimos y llegamos a lo siguiente. Entonces, hasta acá lo único que hemos hecho es destapar una casilla, es decir, lanzar una moneda, pero lo que necesitamos realmente es hacer esto 3 veces. Por lo mismo, vamos a utilizar un comando que nos permita realizar o aplicar una estructura repetitiva a nuestro problema. Vamos a usar el comando for. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para i igual a 1 hasta 3, le vamos a pedir a nuestro, digamos, al computador que ejecute esa instrucción que tenemos. Recuerden que es importante utilizar las sangrías para poder, digamos, llevar control sobre los ítems que se abren y que luego se deben cerrar para poder garantizar una codificación adecuada. Entonces, con estas líneas nuevas que tenemos, lo que estamos haciendo es raspar las 3 filas. Entonces ya hemos simulado, o por lo menos tenemos el planteamiento del código para simular cómo es raspar esas 3 filas. Sin embargo, esto no es suficiente. Además de simular que se raspan las 3 filas, nosotros debemos poder calcular cuál es la utilidad que se puede ganar el jugador en este caso. Esa utilidad puede ser 5000, puede ser 1000 o puede ser 0. Va a ser 5000 si los 3 resultados que obtiene son iguales a 5000. Va a obtener 1000 si los 3 resultados que obtiene son iguales a 1000. O va a obtener 0 si pasa cualquier otra cosa. Eso lo debemos programar. Y para programarlo nos vamos a valer de un acumulador y vamos a notar pues algo que es bastante sencillo pero bastante útil en este problema. Si los 3 resultados que el jugador obtiene son 1000, si nosotros acumuláramos el resultado de destapar cada fila, encontraríamos que la suma de ese resultado sería igual a 3000. Esa sería una manera bastante simple de verificar que debemos pagarle 1000 unidades a este jugador como premio. De manera similar, si el jugador saca el valor de 5000 en cada una de las filas, el valor acumulado de ese resultado sería igual a 15000. Si nosotros simulamos y observamos que ese valor acumulado es igual a 15000, fácilmente podemos afirmar que el premio que hay que pagarle a ese jugador es igual a 15000. Y en un caso contrario, simplemente el valor a pagar de este jugador sería igual a 0, lo cual nos permitiría a nosotros estimar de manera sencilla cuál es la utilidad que debemos pagarle al jugador en cada uno de los, digamos, juegos realizados. Entonces vamos a hacer eso. Acá dentro de este ciclo for, lo que haremos será tener una variable que se va a llamar suma resultados. Entonces, suma resultado va a ser una variable igual a suma resultado más resultado. Es decir, cada vez que destapemos una fila, lo que haremos es guardar el resultado que hemos obtenido. Y una vez ejecutemos estas líneas de código 3 veces, lo que vamos a tener guardado en esta variable va a ser igual a la suma de todos los resultados que se obtuvieron de destapar cada una de las filas. Ahora, después de eso, nosotros podemos verificar y saber cuál es el premio de este jugador. Si suma resultado
es igual a 15.000, entonces la utilidad para este jugador es igual a 5.000. Si no es así, es decir, si en suma resultado hay cualquier otro valor, nos vamos a preguntar si ese valor es igual a 3.000. Si es así, es porque en los tres intentos sacó 1.000 en cada casilla y la utilidad que nosotros debemos pagarle a este jugador va a ser igual a 1.000. Si esto no llegara a ocurrir, es decir, en cualquier otro caso distinto a estos dos, simplemente el jugador recibe una utilidad de cero, dado que no ganó la lotería. Cerramos las estructuras condicionales que implementamos y en este momento nosotros ya tenemos cómo simular el destapar un juego, el jugar una lotería y conocer cuánto debemos pagarle a ese jugador. No obstante, eso no es suficiente, tal y como hemos observado, para poder dar respuesta a este problema, lo que necesitamos es calcular la utilidad promedio que se le pagaría a cada uno de estos jugadores. Para poderlo hacer, simplemente vamos a repetir muchas veces este juego, vamos a acumular la utilidad total que pagamos en todos esos juegos que hemos simulado y vamos a calcular el valor promedio de esa utilidad, el cual va a ser igual al valor mínimo que se debería cobrar a las personas que compran esta lotería. Para eso vamos a utilizar otras estructuras, vamos a utilizar otra estructura repetitiva for y vamos a decir que para j igual a 1 hasta una variable que vamos a definir que se va a llamar número de juegos, entonces es necesario que se ejecute un juego. Es decir, vamos a definir que esto que representa la simulación de un solo juego se vaya a repetir muchas veces. Para eso vamos a definir esta variable número de juegos, o mejor a inicializarla como una variable con un valor muy grande. Vamos a colocarle, de ejemplo, el valor de 10.000. Ahora, lo que estamos diciendo es que vamos a repetir 10.000 veces el juego de esta lotería. Y cada vez que nosotros podamos realizar la ejecución de un juego de lotería, lo que vamos a hacer es que vamos a acumular lo que tengamos en la variable utilidad. Entonces, suma utilidad va a ser esa variable que usemos. Suma utilidad va a ser igual a suma utilidad más utilidad. Y ahí simplemente vamos a estar guardando lo que se gana cada uno de estos jugadores en cada una de las iteraciones. Ahora, dado que vamos a guardar este resultado y este resultado depende de lo que nosotros tenemos en esta variable suma resultado, es muy importante inicializar esta variable en cada juego. Para cada juego, esta variable debe arrancar en cero. Eso entonces lo vamos a indicar. Suma resultado es igual a cero. Entonces, cada vez que voy a jugar un juego, inicializo esta variable, destapo las tres casillas, voy acumulando el resultado y al final de que destapé las tres casillas,
verifico cuál es la utilidad de este jugador. Una vez la he calculado, simplemente la acumulo en la variable suma utilidad y ya tenemos, digamos, muy buenos elementos para responder al problema. Ahora, una vez hemos simulado todos los juegos que quisimos simular, vamos a poder calcular una variable que es la utilidad promedio. Entonces, la utilidad promedio va a ser igual a la variable suma utilidad sobre la variable número de juegos. Y esta pues es la respuesta que nos interesaba encontrar. Simplemente vamos a generar entonces una manera de reportar. Eso lo podemos hacer con la expresión msgbox y abrimos comillas. Vamos a decir el valor mínimo a cobrar por boleto es, dejamos un espacio, cerramos, utilizamos el comando ampersand e imprimimos la variable utilidad promedio. Si lo dejamos de esta manera, pues él va a imprimir lo que esté en esa variable utilidad promedio. Y si tiene varios decimales, pues todos esos decimales aparecerían ahí. Entonces, si queremos redondear, simplemente usamos el comando round y le vamos a decir que sí me imprima lo que está en esa variable, pero con máximo 2. Ahora vamos a revisar lo siguiente. Siempre que estemos construyendo nuestro modelo de simulación, debemos pensar en cuáles variables se calculan, digamos, o se recalculan en cada iteración y cuáles son resultados de acumuladores. Entonces, en este caso tenemos un acumulador que suma resultado, tuvo que ser inicializado para cada uno de los juegos. Y si revisamos en detalle, tenemos otro acumulador que se llama suma utilidad. Suma utilidad es un acumulador, pero es un acumulador que no se debe reiniciar en ningún momento de la simulación. Él debe arrancar en cero y tomar valores hasta que se ejecuta el total del número de juegos para que luego lo podamos utilizar en el cálculo de la utilidad promedio. Por defecto, y ojo que esto es importante, en Visual no es necesario que hagamos definición de variables, a excepción de esas variables que corresponden a vectores o matrices. No es una exigencia del lenguaje tener que realizar esa definición y por defecto todas las variables que se utilizan en el código van a estar inicializadas en cero. Por lo mismo, no es necesario que hagamos una modificación adicional. Para poder correr nuestro modelo, antes lo vamos a guardar, eso es una precaución que siempre se debe tomar. Vamos a la opción de archivo, en archivo le damos en la opción de guardar y seleccionamos un espacio en donde queramos guardar nuestro, digamos, código. Vamos a darle un nombre, en este caso llamémoslo lotería. Y es muy importante que cuando estemos seleccionando el tipo de archivo, seleccionemos la opción de libro de Excel habilitado para macros. Le vamos a dar clic en guardar y él simplemente nos va a devolver acá. Si nosotros no lo guardamos como un libro de Excel habilitado para macros, todo este trabajo que hemos realizado se pierde. Él no guarda este módulo y queda como un libro de Excel normal. Ahora, ¿por qué fue importante guardar? Porque era necesario verificar eh, que no fuéramos a perder el trabajo también si hay algún error en alguna de las líneas del código.
Si nosotros ejecutamos sin haber guardado, es posible que se bloquee el archivo y perdamos el trabajo que hemos adelantado y esa no es la idea. Entonces, simplemente le vamos a dar en la opción de ejecutar al modelo y luego él nos va a generar el mensaje y la respuesta. En esta primera ejecución, él nos dice el valor mínimo a cobrar por boleto es 760. Le vamos a dar a aceptar. Esa es una respuesta bastante cercana al valor analítico del problema, que es 750. Vamos a darle clic nuevamente a ejecutar. Nos da 799, ya no está tan cerca. Nuevamente 770. Lo hacemos varias veces y lo que observamos es que hay, digamos, está cerca a 750, pero hay unas desviaciones bastante amplias. Una manera de tratar de reducir esa variación y acercarnos más al valor real que debería tomar esa variable es realizar más juegos. Entonces vamos a subir la cantidad de juegos, pero tengan en cuenta que eso implica realizar más cálculos. Vamos a subirlos a 100.000 juegos y vamos a ejecutar nuestro modelo para observar qué pasa con esa respuesta. Cuando hacemos 100.000 juegos, el resultado es 743, 740, 734, 747, 755, 746. Son valores que están cercanos a 750. La respuesta no nos está dando 750 y no nos tiene que dar 750 en principio, pero sabemos que esa es la respuesta analítica. No nos va a dar así de entrada, pero sí nos estamos acercando porque entre más, digamos, corridas realicemos en nuestro modelo de simulación, más certera va a ser esa estimación de la respuesta. Podríamos subir la cantidad, digamos que realicemos 1.000.000 de juegos y corremos nuestro modelo. La respuesta nos dio 751, 751 nuevamente, 749, y lo que observamos es que ahora las respuestas que estamos obteniendo son cada vez más cercanas a la respuesta real. Esa respuesta real la conocemos porque este problema tiene una solución analítica bastante sencilla, pero a través de los procesos de simulación podemos llegar también a respuestas bastante aproximadas, sobre todo pues, si ese proceso es realmente útil cuando no existe una solución analítica a nuestro problema. Este fue entonces el ejercicio, espero que haya sido claro y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.